tener problemas. No. No ha parado. Yo estuve una vez en Buenos Aires, mejor dicho, la primera vez en mi vida que estuve en Buenos Aires. El mismo día cambió 3 veces. El cambio del dólar. 3 veces el mismo día. Impresionante. No me quiero ver en ese espejo. Ni cerca. Que va, Gonzalo, ese mercado es muy volátil como para desarrollar políticas. Pero deje de leer esa vaina. Pero usted, al final, ¿qué quiere, Gonzalo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué te Yo lo que quiero... Contame, a ver. No, pero, Icar, usted parece cualquier señor o señora del chat. Pero te acaba de decir Yo el lo que profesor. quiero es saber qué políticas vamos, o sea, qué estamos pensando aprovechando el momento. Eso es todo. O sea, momento. Es que es el momento, Icar. En este momento. No me haga explicarlo otra vez qué significa un dólar débil. Ya, Entonces, bueno, si ya sabemos lo que es, ¿cómo vamos a aprovecharlo? Eso es todo. Eso es todo. 7:36 minutos y hasta aquí nuestro invitado de esta hora, porque le pedí que viniera para hablar de algo bueno. Otro día podemos hablar de otras cosas, pero hoy quiero que hablemos de algo bueno, precisamente por lo que está diciendo Gonzalo, no hoy, varios días, semanas, meses, años, reiterándolo. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Israel, el experto con quien hablamos en ese momento que nos llevaron, nos decía, mira, Israel se gasta no sé cuántos millones al año, millones de dólares al año, en promover startups. Se dice rápido, startups. Emprendimiento Emprendimiento es más fácil, ¿no? La palabra más fácil. Pero sí, ellos todos hablan de startups. Entonces nos gastamos millones de dólares y probablemente en un año una pega. Pero esa que pega fuerte, como fue el caso del GPS, por ejemplo. Y, ojo, y también ha habido casos de corrupción, plata del Estado, ¿no? Ha habido escándalos de corrupción, de malos manejos, sí. Pero todos los años invertimos muchos millones en emprendimiento. Está aquí con nosotros Julio Spiegel, quien es el CEO de Move Up Center, porque tiene un proyecto, un programa que ya están desarrollando que se llama JUMP, J-U-M-P. Don Julio Spiegel, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias a todos por la invitación y a todos los que nos están escuchando esta mañana. Sí. Lo primero, ¿qué importancia le da esta organización que encabeza Julio Spiegel al emprendimiento? Bueno, la historia es bien breve. Yo cuando abrí Move Up, pensé asesorar empresas. Tenía una trayectoria empresarial y dije, bueno, voy a aprovechar para asesorar empresas. Y utilicé las redes sociales para promover esas consultorías. No me llegó una compañía grande, me llegaron puras empresas de emprendedores que la estaban pasando difícil. La mayoría de ellos habían empezado sus emprendimientos un poco forzados por la pandemia. Y habían pasado suficientes años como para llegar al tamaño suficiente y necesitaban ver cómo llegaban a un nivel superior al que ya estaban. Y empezando a sufrir los retos de cualquier emprendedor que cuando empieza no tiene todos los números en orden. Usualmente la mayoría son informales. Están buscando contratar personas y no las encuentran. Están buscando financiarse y que la gente no abuse de ellos. Cosas que me di cuenta de que todos tenían en común. Y así que dije, ¿sabes qué? Ese es un espacio vacío, lo que nosotros llamamos en el mundo corporativo un océano azul. Me voy a enfocar en ese grupo de personas. Y la necesidad es enorme. O sea, la necesidad de este grupo de personas es enorme. Eso lo contrasté con cuando llegó la pandemia. Las empresas grandes se dieron cuenta en ese momento que podían trabajar con menos gente. La tecnología de la virtualización, la automatización de procesos, y mucha gente perdió su trabajo. O sea, la lista, todos conocemos gente que perdió su trabajo en ese momento. Y las empresas no regresaron a los mismos volúmenes de trabajadores. Y eso fue lo que forzó a mucha gente, algunos a vender galletas, otros a limpiar zapatos, otros a vender pescado, lo que fuera. Y yo creo que ustedes todos han visto el impacto que va a empezar a tener la inteligencia artificial, donde nosotros nada más estamos acariciando la superficie de eso. O sea, si nos remontamos al año 94, cuando nació el Internet, nadie se hubiera imaginado todo lo que cambió en ese tiempo. Y yo creo que este es un cambio similar
con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando todo el mundo habla de que está chateando, la verdad es que lo que estamos viendo es como la gran cantidad de empleos que se van a perder a través de eso. Lo que toma que la persona tenga que ver qué hace y las alternativas son pocas. Hay gente que se va por la vía de salir a robar y hay otros que se ponen a chambear o a trabajar. Así que me dediqué a eso, pero no tenía la forma de tener mucho alcance a todos los emprendedores y por eso pensé, ¿sabes qué? Vamos a hacer un concurso, por llamarlo así, de inversión, donde invitamos a todos los emprendedores que se inscriban gratuitamente y ahí vamos a elegir el emprendimiento en el cual vamos a invertir. Y el objetivo era que en ese proceso las personas, primero nosotros le dedicábamos tiempo para entender su negocio, le dábamos recomendaciones. Los que clasificaban, los 16 semifinalistas, entraban a una firma de contabilidad para que organizaran sus números. Los 8 pasaban por todo un proceso de incubación y entrenamiento en mercadeo, finanzas, recursos humanos. Y bueno, finalmente uno recibía la inversión con los cuales nosotros empezamos a trabajar. Eso lo hicimos el año pasado con un gran éxito y este año sacamos la segunda temporada. Lo hicimos tipo reality show, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, John Latam. Así que pueden ver la primera temporada y nosotros hoy en día estamos produciendo la segunda temporada, pero es algo que es real. ¿Qué se ganaron los que ganaron? Bueno, además de la asesoría. Bueno, el que gana, eso es una ganancia. En realidad yo siempre les digo cuando los llamo, bueno, te voy a dar la mala noticia que vas a tener que seguir trabajando conmigo, porque no es un ganar de un premio. Lo que te ganas, lo que tú accedes es a que yo y mis socios seamos inversionistas en tu negocio, bajo ciertos parámetros y ciertas. O sea que lo que se está buscando es crear una comunidad de emprendimiento que ya va por más de 4,000 emprendedores, que haya intercambio entre ellos, es otra de las cosas que es muy positiva. Ellos empiezan a consumir sus productos entre ellos y el que termina siendo elegido, porque más que ganar es siendo elegido, entonces nosotros somos socios en su emprendimiento y trabajamos de la mano con ellos para que vayan en la senda del crecimiento. Yo sí quiero preguntarle, señor Spiegel, de todos los, digamos, las barreras que uno encuentra siendo pyme, y tomando en cuenta que las pymes representan el 90-91% de la economía de este país, ¿cuál es el común denominador de esos pequeños y medianos empresarios a la hora de iniciar el proyecto? Que usted diga, esto se repite constantemente en cada empresa que se está creando. Creo que el primero que más se repite es que como son personas que están empezando con muy poco capital o ninguno, se endeudan de forma informal con entidades o personas más bien que abusan de ellos y empiezan a trabajar es para pagar esa deuda. Y la invitación número 1 de todos nosotros es que eso no sea el vehículo. Yo creo que ahí es donde hay una oportunidad, donde este grupo de personas tengan la oportunidad de ir a una solución bancaria mucho más accesible que les permita dar ese primer paso. Al mismo tiempo, obviamente, esas alternativas pocas veces existen, es porque la forma en que estas organizaciones funcionan o estas pequeñas compañías funcionan no le garantiza a la entidad el repago. Por eso es que quien se les presta, los presta al 20%, y la realidad es que ese sería como el número más importante, porque una vez que ya te quedaste sin plata, ya no hay mucho que puedas hacer. ¿Habría oportunidad en eso que usted dice con el sector financiero y bancario del país para abrir un poco la brecha? ¿Y por qué se lo digo? Con el ejemplo de Colombia. Muchas startups y fintechs están abriéndose dentro del mercado financiero y bancario en el país para acabar con ese gota a gota, como se le dice allá, ¿no? Ese prestamista que le da a usted, a la señora que plancha al 30% y todos los días le cobra y es evidentemente que usted no va a poder pagar. El sistema bancario tiene que abrirse a estas soluciones financieras para hacerlas mucho más accesibles a esa persona que tal vez no tiene la capacidad de entrar a un préstamo bancario. Claro, mira, de hecho, parte de lo que nosotros hacemos en Jump, que es el concurso, es crear una comunidad. Cuando ya tú tienes una comunidad y tú tienes información, ya sabes qué sectores son los que están naciendo, qué necesidades tienen, y podemos organizar la información de los emprendedores en Panamá para poder que en varias áreas le presten atención a ese grupo. Porque, como tú mencionas, el desempleo no se va a bajar si este grupo no le va bien. Claro.
una de las prioridades sería el sector bancario, que les preste atención, pero que entiendan las necesidades. Porque cuando tú tratas de encajar a un emprendedor que está empezando en un sistema bancario que fue creado para otro tipo de financiamiento, y los requisitos y todo, entonces se la estamos poniendo tan difícil que ellos necesitan regresar a conseguir ese dinero de una forma informal, que lo que en realidad es casi que una sentencia de muerte. Informal. Dice, claro oyente, lo que hizo es lo que hacen en Shark Tank en Estados Unidos. Es un programa de televisión donde empresas hacen negocios con multimillonarios para ser socios e impulsar la empresa. Es más, en Colombia también se hizo Shark Tank Colombia. Sí, la diferencia fundamental, siempre es la comparación con algo que ya existe, pero la diferencia fundamental es que allá, en Shark Tank, lo que te traen son estas startups que ya tienen un nivel de madurez mucho más alto, que ya han probado un producto, que tiene el mercado tiene un apetito grande por él, y que estos millonarios que se mencionan, entonces van a decidir invertir para multiplicar exponencialmente su dinero. De ahí salieron compañías como Popping, y hay otras que tienen crecimientos billonarios. En el caso de nosotros en Jump, lo que no queremos eso, lo que queremos es que aplique todo el mundo. No hay requisitos más allá de que tengas un emprendimiento formal para inscribirte. Y como tú mencionabas, ¿qué se llevan? Este año sacamos una innovación y nos asociamos con una empresa que se llama Nexito, una empresa latinoamericana, que creó conjuntamente con nosotros una ruta de incubación para preparar a estas organizaciones a prepararse en mercadeo, ventas, probar su producto de forma digital. Así que el 100% de las personas que se inscribían, así no pasaran a ninguna otra etapa, ya se llevaban el acceso a esta plataforma de forma gratuita. Porque si no, entonces es como solo un show. Y eso es típicamente lo que ocurre en programas como Shark Tank. En este caso, nosotros no queremos que sea solo un show, sino que sí queremos crear una comunidad. Y teníamos negocios de todo tipo. Este año me llamó poderosamente la atención la cantidad de gente de Herrera que vino. Era la provincia, fuera de la provincia de Panamá, que más representantes tuvo. Creo que 2 de cada 10 eran de la provincia de Herrera. Pero hacia allá va mi pregunta. ¿Los emprendimientos que se muestran en Jump están ligados a qué sector? A varios. O sea, esta vez afortunadamente participó bastante del sector agropecuario. Uh-huh. Y bueno, y en el sector agropecuario, si tú te das cuenta, siempre hablamos de que emplea mucho, pero no representa mucho del PIB. Yo creo que ahí países como Israel sí demostraron que a través de invertir en tecnología para ese sector, tú puedes convertir tu producción en mucho más eficiente, que creo que es el camino para ese sector. Mucha gente en el área de alimentación, restaurantes, fábricas de dulces, etcétera. Tecnología, sí hay tecnología. Y en esencia, la mayoría de ellos están en eso. Delivery, logística, pues más que delivery. Logística para entrega de productos que viven en el mundo del e-commerce, que en Panamá siempre ha sido un desafío. Sí, tenemos de todo. Hay gente que hasta está en el negocio deportivo. Si alguien nos está escuchando en este instante y dice, okay, yo tenía esta idea de poder hacer esto, pero nunca he podido, ni califico, ni he podido encontrar un apoyo, ¿qué podría hacer? Si tienen la idea de hacer algo, Sí. O sea, porque nosotros lo que estamos atendiendo en este grupo son aquellos que ya se lanzaron. Ok. Estos son los que ya se lanzaron y ahora la están pasando mal. Y que necesitan un empujón adicional. O la están pasando, o sea, o les está yendo bien y lo que quieren es seguir creciendo. Y creo que uno de los temas es que al final del día, si no te tiras al charco, nunca vas a poder ir a hablar con un inversionista y decirle qué es lo que tú piensas que puedes hacer, ¿no? Así que no estamos atendiendo ese segmento de mercado todavía. Okay. Acá es el que ya existe. Que ya factura, aunque tenga 3 meses facturando, que ya factura. Ok, entonces ahora hablemos de ese. Y está escuchando esta entrevista. ¿Qué le recomiendas hacer? Bueno, lo que le recomiendo hacer es que esté pendiente a ver todo el programa, porque nosotros filmamos lo que se llama en el mundo del emprendimiento el pitch. Nosotros hace 3 semanas invitamos a 200
y tantos de estos emprendedores, nos sentamos con ellos 3 días y escuchamos por 10 o 15 minutos a cada uno de ellos. Así que ese contenido va a ser compartido en nuestras redes para que ellos puedan ver no solo al emprendedor que presentó, sino la interacción que tenía con nosotros. Lo otro es estar pendiente de toda esta temporada, pero inscribirse en la 3ª temporada del año que viene, que nos encantaría escuchar su emprendimiento. ¿Y cómo lo hacen? Nosotros anunciamos en nuestras redes John Blatam, tanto en YouTube como en Instagram, como en TikTok, y ahí anunciamos la convocatoria y un formulario se llena y se inscriben. Sin embargo, en este momento ya eso ocurrió, ya tuvimos más de 3,000 inscritos. De ahí elegimos a 200 que vinieron a eso que yo le llamo el Pitch Day. De esos 200 nosotros ya elegimos 16. Así que estamos avanzando en ese proceso. Así ¿En qué año fue la primera experiencia? El año pasado. 2025. 2025. Y del grupo que calificó en el 2025 al día de hoy, ¿alguno está mostrando Claro. trofeos? Sí, bueno, acuérdate que todo esto es un proceso de reestructuración y empezamos a trabajar con ellos, pero en efecto, muchos de ellos ya están muy avanzados, les ha ido muy bien. Otro de los beneficios es que Jump se convirtió en una vitrina y algunos de los que nosotros no elegimos para invertir, otras personas que vieron el programa eligieron invertir en ellos. Así que ese es otro del beneficio del programa, de que si te están viendo y tienes exposición, vas a tener la capacidad de poder ver otras opciones. Y es parte de lo que a mí me gustaría estimular con este programa, porque no hay un mercado para mezclar emprendedores con inversionistas. O sea, no hay un mercado formal para eso. En mercados como Chile, como Colombia, como Estados Unidos, eso es muy natural. O sea, tú empiezas un negocio y rápidamente quedas sentado con un poco de gente que evalúa tu idea para ver si puede crecer. En nuestro caso, es muy difícil. Y ese sería otra de los temas comunes que la mayoría de los emprendedores tienen, es que no tienen las conexiones para poder crecer. No se les abren las puertas. Y tener esa capacidad es importante. Saliéndome un poco de este ejercicio que hace John, ¿qué valoración hace Julio Spiegel entonces de el papel de esta entidad estatal de ANPYME? ANPYME. Yo creo, mira, la ANPYME, y de hecho los veo muy activos, conozco muy bien a Raúl Fernández, yo veo que dentro de lo que en presupuesto tiene versus lo que hace es bastante. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando tú de verdad le dedicas tiempo al emprendedor, él le tiene miedo al gobierno, le tiene miedo a los impuestos, entonces a la caja del Seguro Social. Entonces hay que crear ese ambiente para que se puedan sentar porque si no le tuvieran miedo todos fueran formales. Y esa no es la realidad. Uh-huh. Nosotros obviamente en nuestro concurso para poder participar tiene que ser formal, pero mucha gente llega a nosotros y dice yo no estoy interesado en eso. Así que hay que ir viendo cómo los escuchamos más, porque esa es la audiencia, ese es el cliente de este mundo, ¿no? Este es un emprendedor que si le va bien contratará 2, 3, 4 personas. Si tú tienes 50,000 emprendimientos y todos crecen o duplican la cantidad de empleo, ahí tienes más empleos que en las cosas que estamos tratando de hacer para aumentar el empleo. Así que el país que le dedica tiempo y dinero, pero no solo país, es que esa es la otra cosa, las empresas, ¿no? Las empresas tenemos que tener un trato preferencial para ese grupo de personas. Muchos de ellos me llegan, yo no le vendo al supermercado porque me pagan en 180 días y yo no aguanto eso. Yo no le vendo a X porque... Entonces es algo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si yo estoy en mi finquita haciendo mi producto y me vengo a Panamá a venderlo y resulta que no me pagan, mi flujo de caja se dañó en un día. Esas no son empresas que tienen el capital para aguantar eso. Claro. Así que no es solo lo que la ANPYME puede hacer, no es solo lo que los bancos pueden hacer, es también lo que todos podemos hacer desde nuestros distintos ángulos para poder darle las oportunidades de que despeguen. Porque es que esto es como volar un avión. El momento donde tú te sientas en el puesto, donde te abrochas el cinturón, donde no puedes usar el celular, donde no te puedes mover, es el momento que vas a despegar. Ya una vez que despegaste eso ahí arriba, bueno, te pueden dar comida y te puedes parar ahí al baño y si quieres tu cerveza, te dan tu cerveza. Pero eso es cuando ya estás ahí arriba. Claro. Todos estos emprendimientos ahora están en la pista tratando de ver cómo despegan.
Y sí que en este momento crítico es cuando todas estas cosas tienen que ver. Y parte de lo que nosotros en Jump estamos tratando de hacer es ponerle como un foco encima para que todos empecemos. Estoy aquí hablando con ustedes y por eso se los agradezco. Porque lamentablemente no es un tema sexy, ¿no? No es un tema sexy, pero es un tema que a largo plazo va a generar empleo, prosperidad, preparación, etcétera. Porque otra de las características de estos emprendedores, todos buscan autoprepararse, porque tienen trabajo. Claro. Así que por ahí es donde yo lo veo. Yo voy a aprovechar esta conversación con alguien que conoce el tema, que maneja el ámbito corporativo, que sabe de empleo, etc. En el 2025, creo que fue el 2025, Elon Musk empezó a hablar de una renta básica universal. Uh-huh. Y esa renta básica universal tiene, bueno, quienes lo apoyan y quienes están en contra de él. Que lo dijera Elon Musk llama la atención, sobre todo por el desarrollo tecnológico. Y hace 2 semanas estaba sentado Elon Musk con Jensen Huang, el CEO de Nvidia, y decía, el trabajo va a ser opcional. En 10 años, la gente, si quiere trabajar, trabajará. La inteligencia artificial va a abaratar tanto los costos del servicio, va a abaratar tanto el tiempo que tenemos para ser más productivos, que la gente dirá, bueno, puedo hacer lo que me venga en gana, puedo decir si trabajo o no. Le pregunto, ¿usted coincide con él? ¿Usted cree que el trabajo en 10 años será opcional? Mira, a mí no me sorprende, y gracias por la pregunta. A mí no me sorprende que personas como Elon Musk digan eso. Porque, primero que los absolutos no los hemos visto nunca. O sea, siempre hay un gris en el medio en base a las predicciones de alguien. Bill Gates dijo que habrá una computadora en cada casa, en cada hogar, en cada escritorio. Hoy tenemos aquí 4 computadoras, pero hay lugares en el mundo. Hay 1 billón de personas que todavía no tienen computadora ni celular. O sea, hay 1 billón de personas que no son clientes o más. Entonces, los absolutos, ¿y quién piensa en esos? Claro. ¿No? Nadie le va a dar renta fija a esa gente si esto llega a ocurrir. Pero vamos a hacer el análisis que me llevó a... yo pensaba, si la inteligencia artificial la llevamos al infinito, ¿qué quiero decir llevarla al infinito? O sea, ya llegó al nivel máximo de madurez, entonces nadie va a trabajar, ¿no? O sea, va a haber un robot que haga todas las cosas, etc. Ese escenario yo no lo veo ocurriendo, pero si lo llevas al infinito. Si nosotros no tenemos trabajo y no tenemos dinero, no compramos en Amazon, no compramos el carro de Tesla, me explico, no habría un mercado de consumo de humanos. Y entonces si lo llevas al infinito, nos vamos a la película de The Matrix. Así que no me sorprende que ellos estén hablando de estos temas. Todo lo que tú crees que es, por lo menos así pienso yo, todo lo que tú crees que es, no es. Algo hay detrás de toda esa o como hace algunos negociadores que te piden todo para que le des menos, ¿no? Algo por ahí va. Entonces aquí la teoría del señor aquí a mi derecha, que siempre promueve esto de las pymes y de cómo crece la informalidad en Panamá, este tipo de programas como Jump, y vaya usted a saber si hay otros más, pudieran contribuir entonces a disminuir esa informalidad. Bueno, en el caso de Jump ya nos dijo que tienen que ser ya formales cuando vienen. Sí, primero que no podemos... Nosotros en Jump no demonizamos la informalidad. La informalidad es alguien que se para todas las mañanas a parte trabajar. de una realidad. Parte de una realidad. Y en su realidad yo prefiero que salga a trabajar y que sea informal a que sea alguien que está robando o estafando, ¿no? Jump lo que es, y además Jump no es un programa, es un ecosistema. Nosotros lo que queremos crear es todos los elementos que hacen falta en Panamá, que existen en países como Chile, que como te decía, como existen en países como Colombia, que además al estructurar el mundo del emprendimiento en Panamá, nosotros empezaríamos a tener acceso a una gran cantidad de fondos internacionales que vienen a apoyar ese segmento. Pero nosotros no hemos logrado estructurar eso de una forma que nos permita tener acceso a ese tipo de fondos. Colombia, por ejemplo, se ha llevado más de $1 billón en este tipo de emprendimientos y los casos de éxito son ya de billones de dólares en cosas muy primitivas como el delivery. Así que esa es parte del tema. Y si me preguntas, Julio, si sueñas en algo, bueno, así como tú mencionaste Israel, yo menciono Panamá. Panamá, por las razones que todos sabemos,
tenemos el canal, estamos en el centro, la geografía, el tamaño, la estabilidad, dólar o no dólar. No hay 8 presidentes en 10 años, o sea, tenemos esa estabilidad. Debería ser el centro del emprendimiento para Latinoamérica, porque el reto más grande que tenemos nosotros es que los panameños vivimos de espaldas al mundo, de espaldas a Latinoamérica. Nosotros siempre, estamos haciendo movimientos con el Mercosur, pero típicamente las empresas panameñas sirven a los panameños. Tenemos 2, 3 casos que no, pero la mayoría son a los panameños. Si tú agarras el banco más grande de Panamá y te vas a Chile, no está allá. Pero si te vas a Panamá, hay bancos de Colombia, hay bancos de Guatemala, hay bancos de todos lados. Nosotros no tenemos ese hambre de ir hacia allá. Pero ¿cómo tú creces una empresa? Aumentando el mercado. Si el mercado lo definimos como los panameños, somos 4 millones. Si el mercado lo definimos como los latinoamericanos, entonces ya somos 600 millones. Y si tú eres un emprendimiento que sí quiere llegar a tener acceso a dinero de billonarios para poder crecer, debe ser un emprendimiento que aspire a surtirle a esos 600 millones. Y yo pienso que eso debería estar en Panamá. Que el lugar donde esas empresas o esos emprendimientos se establezcan debería ser Panamá. Y claro, pero ahí entra a jugar un papel importante y es la estructura del Estado, lo burocrática que es y lo difícil que es hacer empresa en Panamá. Por eso le huyen la gente hacer empresa en formal. Panamá es muy difícil. Ahora, eso es la realidad hoy. Claro. ¿Verdad? Pero en los distintos casos que como país nos hemos propuesto algo, lo que pasa es que esto no es una meta del país en este momento. Que Panamá se convierta en el centro de los startups de Latinoamérica todavía no es una meta país. Las veces que nos hemos propuesto eso sí se ha hecho. Porque el emprendimiento, para ser bien sinceros, lo que ocurre es, primero que yo quiero que haya un spotlight en el emprendimiento panameño porque de verdad creo que la fuente de ingresos de trabajo que nos va a sacar del desempleo no van a ser las grandes empresas que vienen, porque ellas van a traer extranjeros a trabajar a sus empresas. Las empresas grandes hoy en día trabajan con menos gente, pregúntale a cualquiera, todos están adoptando inteligencia artificial. O sea que estas personas tienen que irles bien, tienen que dar servicios. Y si nosotros no le ponemos el enfoque a ellos para que el supermercado les pague más rápido, para que el banco cree un producto para ese segmento de mercado mucho más, o sea, que todos esos elementos se vayan dando, esta gente va a generar mucho trabajo. Mucho más trabajo y además lo bueno es que un cierre no te quita. Una de ellas cierra y se van 5 trabajos. No se van 60,000, no se van 40,000. O sea que granularizar ese problema, la verdad es que es la mejor forma. Yo te digo, soñando hacia futuro, si nosotros diéramos, en 10 años nos encantaría ser el centro de los startups de Latinoamérica, entonces habría que tomar esa hoja de ruta para poder llegar allá. Hoy, definitivamente, que eso orgánicamente no va a pasar. ¿Sabes que cuando creamos esta sociedad para esta emisora, alguien me dice, oye, mete los papeles en AMPIME? Porque con eso por, no sé, 1 año, 2 años. Sociedad no sé, de emprendimiento, sí. Rechazado. ¿Y por qué? Porque usted aparece en 3 sociedades. Yo, allá la peste. Yo ni me acordaba. Esas vainas que a veces te piden, oye, ponme el... Bueno, pero por lo menos no era secreto. Sí estaba tu nombre ahí. Exacto. Pero es cierto, o sea, cuando escucho a Julio Spiegel, me quedo pensando en toda esa cantidad de panameños que dicen, no, es que yo no quiero ser formal. Ah, no, te lo dicen No de lo frente. quiero, eso es así. Ellos te lo dicen de frente. Porque, nuevamente, lo que nos falta desde la perspectiva de políticas públicas es entenderlos a ellos, ¿no? Porque tú dices 2 años, suena un montón, ¿no? Consígueme un negocio que en 2 años ya era súper rentable. Sí. Consígueme uno. Sí. Entonces, sí, se han dado buenos movimientos, buenas cosas. Yo estoy contento con la exposición y el enfoque que le está dando AMPIME, pero creo que todavía falta un poco más. Bueno, allí ustedes tienen redes sociales. Sí, John Blatam, tanto en YouTube como en Instagram. Estamos publicando todo lo que estamos haciendo. Y bueno, los vamos a mantener informados. Nosotros o sea, lo que viene ahora es que estos 16 los vamos a pasar por una firma de contabilidad para que organicen sus números. De ahí elegimos 8. Esos 8 pasan por una incubadora como de 1 mes y medio y después tenemos la gran final que esa sí pasa en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Oye, podemos hacerlo en nuestro canal de YouTube también. Bueno, sí, yo con todo además, perfecto. Le digo a Melissa que coordine. ¿Para cuándo sería eso? Por ahora la fecha es el 9 de mayo, estamos reconfirmando el lugar, muy probablemente sea en la Ciudad del Saber.
Así que nada más estamos viendo que no haya conflicto con otro evento y con mucho gusto, si ustedes quieren eso, se lo agradeceríamos mucho. Dice aquí, bueno, como siempre es Becerra. Si el profesor se atreviera a preguntarle a Spiegel sobre el papel de la ministra de Educación, I Love Lucy, ¿por qué tendría que preguntarle a Julio Spiegel? Bueno, ya me hiciste la pregunta, ¿no? O sea, la si yo mía escuché, no, dice. ya me hiciste la pregunta. Yo creo que lo único que yo sí pensaría, y es algo que estamos tratando de hacer a través de algunas juntas comunales, es crear espacios para que los jóvenes que todavía están estudiando y que tengan esa cosquilla de emprendimiento puedan tener acceso a nuestros programas, los programas de Jump. Entonces yo creo que... Pero a ver, es que el sistema panameño de educación no promueve el emprendimiento. No, por eso te lo digo. Ni yo un creo, poquito. No, yo creo que... yo lo entiendo que eso es así, pero hay gente que no necesita esa promoción para tratar de echar hacia adelante, y tú lo ves. Tengo un sobrino ahora que se quiere ir a la JMJ de Corea y me escribió, dice que ahora está vendiendo pan y tiene 13 años. O sea, él está viendo cómo se paga su vaina porque allá le tienen que haber dicho que no. Así que hay gente, y hay mucha gente con eso, y te lo digo porque afortunadamente a través de Jump hemos conocido muchos. Teníamos unos pelados que traían unas chancletas de China, ellos nunca habían salido de la ciudad de Panamá, traían chancletas de China en forma de tiburón, se alquilaron una bodega y ellos vivían en su bodega. Porque esa es la otra parte más bonita de todo esto, es conocer a estos emprendedores claro. y las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Así que yo creo que por mí, entre más alejado yo mantenga a las instituciones en la medida de lo posible, porque yo vengo de un mundo donde me dijeron, hey, tú sales toda la mañana a ver cómo tú sacas lo tuyo. Si tú piensas que todo va a depender del gobierno, entonces nunca vas a terminar echando hacia adelante. Claro, pero sí un jalón de oreja también al gobierno nacional, y otros, a que los procesos sean mucho más expeditos para con el emprendedor. Y eso depende de la estrategia. Por eso la digo, política, claro, sí. claro. Y por eso te digo, para nosotros es darle la visibilidad a que el mundo del emprendimiento no es un capricho, es algo que de verdad nos va a echar hacia adelante en la medida en que tomemos en algún momento la decisión de convertirnos en el gran propulsor del emprendimiento y que seamos un ejemplo como Israel. Aquí estamos, yo creo que los elementos están. O sea, no es que tampoco hay cosas que no deberían pasar. ¿Se da usted cuenta que entonces no es un problema de reforma educativa como algunos piensan, que hay que buscar la entelequia? No, es cambiar la estructura de pensamiento. No es un tema que la ley puede decir misa. Si el educador no la aplica, no la aplica y punto. Entonces, sí, en Panamá tenemos un modelo educativo que no promueve el emprendimiento. Es al revés. Te prepara para que tú seas trabajador toda tu vida. Pero todos tenemos algo de culpa en eso. Pero por supuesto, porque sí. nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos de chicos, hey, vamos a limpiar carros. Cuando yo estaba chico nos ponían a limpiar carros y a vender limonada y cambiar llanta. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que empezar a promover, porque tú ves que hay otros países que sí lo tienen. Carecen de los componentes educativos, carecen de lo otro, pero esa gente, bueno, te voy a dar un ejemplo. Venezuela, sí, tienen sombrero de inmigrante, lo entiendo, pero también 2 de cada emprendimiento en Jump eran venezolanos. 2 de cada 10. Claro. Y tiene toda la lógica del mundo que sean 2 de cada 10. Y estaban ahí y su pitch era bueno o sea, a veces es cuestión de ganas, ¿no? O sea, yo no quiero... Ganas y atreverse. Y por eso te decía, que si tienes una idea, tírate al charco, porque es lo que Tírala. quieres. Tírala y además, cada vez que te tiras al charco, o como decía mi abuelo, cada vez que te caes del caballo, te tienes que volver a montar, porque ese es un aprendizaje. Si no, digo, los grandes empresarios, ¿cómo fue que todo les salió bien desde el día 1? No. Yo recuerdo aquí una anécdota, profesor, una entidad bancaria en el 2017 y tocó la puerta. Buena, señor. Yo necesito un crédito. ¿Y para qué? Es que quiero montar una tienda de discos de vinilo. ¿Ah, sí? ¿Discos de vinilo? 2017, sí. Su crédito está rechazado. Ah, está bien, no pasa nada. 8 años después, arranqué con 60 discos y ahora son 2,000. Con un bar al lado, ¿no? Una cafetería. ¿Tú viste la película Demolition Man? Por supuesto. Con Sandra Bullock y Sylvester Stallone. Sí. ¿Tú te acuerdas que esa era una película que era en un futuro utópico? Sí, señor. Y que lo cool eran las cosas del pasado. Sí. ¿No? Ese consumo melancólico. Bueno, yo te lo hubiera probado porque eso va a venir. Pero eso también depende de quien esté en el banco sentado, que La tenga la estrategia visibilidad. del banco. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que
Sin satanizar al sector bancario, ojo. Y por eso es que nosotros también hacemos John, porque nosotros nos estamos acercando a los bancos con nuestros emprendedores. O sea, que tú no llegues tú solo, Claro. sino que tú llegues de la mano de nosotros y digamos, mira, esta gente ya pasó por este proceso. Están más preparados. Esta es la información que te generaron. Porque esa persona obviamente no entendió las tendencias y ya sabía que era una apuesta. Claro. Bueno, allí tienen ustedes la información. Repita las redes, Julio. Jump, J-U-M-P, Latam. En Instagram y en el canal de YouTube. J-U-M-P. Jump de saltar en saltar. inglés. Ajá. Jump Latam, de Latinoamérica. Ahí tienen la información. Me parece interesante. Por eso cuando hablé con Julio Spiegel sobre esta entrevista, le digo, bueno, el primero que te va a hacer coro es el señor Gonzalo, Claro. que habla permanentemente de este tema, porque sí, y lo habla porque, claro, yo entiendo el punto, lo que dije hace un momento, no nos preparan para eso. Y por eso es que ha venido aquí tanto extranjero, históricamente, no digo ahora, de toda la vida ha venido tanto extranjero y terminan siendo exitosos, porque se atrevieron. Mientras que el panameño es más reticente a la idea de atreverse, como dice Julio Spiegel, a tirarse al charco. Y por ahí va el asunto. Esto es promover y promover. Ujú. Bueno, entonces hay que aprovechar. Última pregunta de mi lado, Julio. Dale, adelante. Tengo todo el tiempo. ¿Qué no montaría usted? O sea, ¿qué es un riesgo como negocio en este 2026? Usted diría, si va a montar un emprendimiento que no sea en este ramo o, digamos, en este sector. Mira, la verdad, yo te diría que a nadie le diría eso, porque me han probado estar incorrecto. Ok. Hay veces que yo veo algo y digo, por ahí no es la cosa. Y resulta, el año pasado tuvimos este emprendimiento de una pareja de colombianos, ¿no? Yo no como mango, no me gusta el mango. No me hubiera imaginado un lugar que se dedicara exclusivamente a vender mangos, porque yo siento que hay mangos en todas las esquinas, las tiendas tienen mangos, o sea, todo el mundo, si tú quieres mango, hay mango. Claro. Esta pareja abrió una franquicia, tienen 4 sucursales en 4 centros comerciales que se llama ¿Qué Mangos? Esa gente vendió 100,000 mangos. Yo hubiera pensado, ni siquiera va a haber mango todo el tiempo. Hay meses que no hay mango. ¿Pero como fruta o con valor agregado? El valor agregado es una ensalada de mango. Entonces, pero mira el razonamiento de ellos. En Panamá, la ensalada de mango te la venden en una bolsita de plástico guindada en una carretilla. ¿Quién sabe qué gallina puso ese huevo? ¿Quién lo cortó? ¿Bajo qué medidas de salubridad? Nosotros vamos a vender, no se lo inventaron, eso lo tienen en muchos países. Es que tú eliges tu mango. Ellos tienen una máquina que compraron que te pela el mango automáticamente, parece como un macarrón, un fideo. Y ellos tienen sus 5 o 6 salsas especiales. Solo venden eso. Si ellos hubieran venido donde mí a decirme, Julio, vamos a invertir en mango, yo les hubiera dicho, no lo veo. Claro. Pero me demostraron lo contrario. Siempre es bueno encontrar algo que sea escaso, que todo el mundo no lo tenga. Siempre es bueno que tenga demanda. Pero lo más importante, lo más importante es que el que se quede con la plata eres tú. Claro. Porque al final del día veo emprendedores muy inteligentes en su estrategia de que hay una escasez, hay demanda, pero alguien se queda con la plata y no es ellos. Claro. En el fin de semana del carnaval pude ver en las redes sociales que hubo un guaguancó, un huevenele. Con el tema del El raspadero. raspadero. Pero eso es Y yo normal, después dije, profe. oye, no, yo no lo sabía. Sí, tú lo puedes pedir. Si tú vas a comprar raspado, yo tengo demasiados años no comer un raspado porque me afecta la garganta inmediatamente. Que si era del sirope de rojo, que si era el de uva, que si era el de limón, que si le ponías miel, que si le ponías leche condensada. Resulta que este sujeto se iba a vender raspado y le ponía ron. Ron. Pero se lo pedían el ron. Y le dio un giro al tema. concepto, sí. Y entonces, yo no sé si fue un policía, un Policía lo detiene y dice, no tienes permiso no para vender tiene licor. permiso. Y vino quien Pero fue. estaba la gente esperando para el producto. Pero bueno, eso se llama innovación. Claro. ¿no? Eso es una innovación. Pero ¿quién fue el que vino a defender a Ron Abuelo? Yo no me- sí, Una la ronera cadena- de esta. La cadena, sí. Vino a defenderlo, yo no sé qué arreglo hizo, si Sí. pagó multa o qué, o pagó los derechos.
Y al día siguiente el señor estaba vendiendo y la Buenísimo. gente, Pero ¿qué no y se- la gente esperándolo. Exacto, ¿por qué no se siente? Es como dices, construimos la política desde la oficina refrigerada hacia ellos, en vez de hablar con ellos y juntos construir la política. Totalmente. Por eso te decía que lo más importante que yo estoy viendo ahora es que ellos nos llegan y nos sentamos con ellos, pasamos tiempos con ellos, visitamos sus negocios, entendemos lo que tienen. Y siempre me lo dicen. La realidad es que a nosotros nadie nos escucha. O sea, no tenemos dónde ir para que nos den un consejo. Claro. ¿Cómo puede hacer ese vendedor, profesor, de raspado para que dentro de la variedad normal que siempre consumimos de niños y de adolescentes y adultos, también pueda haber ese espacio de una venta de licor Así es, eso es. en una actividad como esa? Pero, a ver, Icar, de lo que yo recuerdo cuando me pongo a caminar por el casco antiguo, aquí en este país, cafeterías especializadas en café no existían. No. No existían. Simplemente habían disque la cafetería. Y ahora hay por todos lados. Ahora hay por todos lados especializadas en café, En donde café. tú puedes pedir café de esto, café de aquello, Te café lo de lo muelen del frente. Todo. Eso no existía antes en Panamá. Antes, Entonces, el café estaba ahí siempre. Lo que hacía falta era quien diseñaba una estrategia diferente. Bueno, tú estás entrando en el tema de la experiencia. O sea, ese es un negocio experiencial. Claro. Porque ya tú te sientas y no te estás tomando un café. Estás dando un paseo por boquete. Claro. Estás oliendo. Además, me estás educando. Porque antes, para mí, el café tú lo metías ahí, ya listo. Ahora ya tú lo hueles. ¿Y a qué huele? ¿Y con qué lo combino? Es toda una experiencia. Bueno, si tú me preguntas a mí, nosotros, por alguna razón que no quiero ni siquiera pensar, nosotros, así como tú te vas a Boquete y vas por las distintas fincas, nosotros tenemos uno de los mejores rones de Panamá. Como tú te vas a un viñedo y tú vas de viñedo en viñedo. Si nosotros hiciéramos una ruta de eso en Azuero, acompañado con todo lo que ya tienes de playa y de pesca y de surfeo, eso es para quedarse ahí 5 días. Una ruta. Una ruta. Pero lo que estoy hablando es de la experiencia. Sí, claro. O sea, cuando tú tienes un concepto de que va a ser una experiencia, también hay mucha oportunidad en ese rubro para nosotros en Panamá, más allá de la transaccionalidad. 8:17 minutos, don Julio Espiguel. Muchas gracias por darnos hoy reiniciar la realidad con buenas noticias. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un feliz día. Igualmente, que estés bien. Joven Melissa, vamos al cambio, que tenemos otros temas acá.